Pariush, Dios, bien, este, tení, o acabo de grabar mi pantalla. acá, Bueno, acá, me dio en es, grabar. bueno, tení, primero, no, eh, tu proyecto, ¿no? De que sobre Camodoro, eh, promover o Camodoro, tení, Camodoro, preservar de Tashida, quiero, Ajá. a te dar en tu central para la región, quiero, Sierra Norte, Comodoro, de Tashida, quiero. Ok. Tu primera pregunta, Hernán, ¿qué te motivó a promover tu lengua? ¿Le necesitas la Wiccaga o le necesitas? Eh, sí, es que como tu punto presentar, Ah, ok. Ok. bueno, Ajá. A ver. ah, pero, ¿qué te motivó a promover tu lengua? Ajá. Bueno, pues son muchas motivaciones, ¿no? Tiene que ver con muchos factores, pero principalmente tiene que ver con la necesidad de decirle a la gente que hable su lengua, que preserve su lengua. Y, y también la posibilidad de que pues se pueda darle valor al zapoteco, ¿no? Que se pueda difundir y que se pueda enseñar a los niños. Entonces, la principal motivación para promover la lengua es eso, es darle un lugar a la lengua en la percepción que tiene la gente sobre las lenguas indígenas. En este caso, el zapoteco, mucha gente tiene pues una percepción equivocada, ¿no? Una percepción errónea de lo que es el zapoteco o de lo que puede hacer el zapoteco. Y, por ejemplo, en las comunidades donde se habla zapoteco, mucha gente tiene la idea de que no sirve, de que no le va a servir a la gente, o de que si lo aprenden sus hijos no van a poder, ah, no van a triunfar fuera de la comunidad o en la escuela, en la universidad, ¿no? Y pues una de las motivaciones que tengo es decirle a la gente, eso no es cierto, eso, hablar un idioma como el zapoteco o cualquier lengua indígena es pues no limita para nada las posibilidades que tiene una persona de hacer cosas en el mundo, ¿no? Que nuestros padres o que nuestros abuelos hayan tenido dificultades por no hablar español, no es precisamente porque hablaban zapoteco, es porque pues no hablaban el español o nadie les enseñó a hablar español y también las cosas que muchas veces pasan en el país o en el estado, pues están en español, no están en la lengua de la gente, ¿no? Entonces son otras causas, pues, pero nos hacen creer que el problema es el zapoteco o el problema es porque hablamos zapoteco. Entonces, lo que yo busco es decirle a la gente, no pasa nada si hablas zapoteco y puedes aprender perfectamente a hablar español y hacer todo lo que quieras hacer en el mundo y aprender más idiomas, ¿no? Aprender inglés, aprender el idioma que quieras. Y eso mi motivación es que la gente sepa que el zapoteco vale mucho, que es muy importante y que hay que preservarlo. Ah, ok. ¿Cuál es el propósito de promover tu lengua? Pues promover la lengua pues eso, el objetivo es darle valor, ¿no? Darle valor, un valor real y que la gente entienda que es un idioma tan valioso y tan importante y tan útil como cualquier otro idioma. El hecho de que, no sé, por ejemplo, el hecho de que en zapoteco no se habla de física, por ejemplo, no se habla de medicina
o de biología, no es porque el zapoteco no pueda hablar de eso, es porque no están dadas las condiciones para que el zapoteco hable de ese tipo de cosas, ¿no? O el derecho, por ejemplo, ¿no? Las leyes, no es que el zapoteco no pueda hablar de leyes o de derechos, que no existen los espacios para desarrollar ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces el objetivo es eso, el objetivo es decir, zapoteco es un idioma como cualquier otro, como el inglés, como el chino, el japonés, el idioma que quieran, ¿no? Esa es la idea, esa es el propósito, que cambiar un poco la percepción que tiene la gente, la percepción negativa que tiene la gente, ¿no? Que tiene que ver que tiene un trasfondo histórico, que tiene que ver con muchas causas, pero en general, no todos, pero sí la mayoría de la gente tiene una percepción negativa de lo que es el zapoteco y de las posibilidades que tiene el zapoteco, ¿no? O las lenguas indígenas. Entonces, el objetivo es tratar de cambiar eso, de decirle a la gente, pues sí nos han dicho eso, pero no es cierto. Eh, Podemos hablar zapoteco y triunfar en la vida y triunfar en el mundo, ¿no? Y ser exitosos en el plano laboral, en el plano académico, en todo lo que queramos trabajar. Ok. ¿Desde cuándo llevas a cabo este proyecto? Bueno, pues no tengo una fecha exacta porque yo trabajo con el zapoteco desde muy joven. Desde muy joven tuve la oportunidad de dar clases en un bachillerato. Fui maestro de lengua indígena. Entonces, pero también he trabajado mucho en radios comunitarias, en medios de comunicación comunitarios, promoviendo el zapoteco. Siempre, mi tema siempre era el zapoteco, ¿no? Haciendo cosas con el zapoteco, hablando en zapoteco, haciendo programas en zapoteco y pues enseñando zapoteco. O sea, desde muy joven he estado trabajando en eso, ¿no? Ahora, si la pregunta es específicamente con el curso de zapoteco que estoy haciendo actualmente, tengo un curso de zapoteco que justamente hoy iniciamos un grupo nuevo, ¿no? De verano. Ese sí tiene una fecha de inicio que fue en 2020. Iniciamos un programa piloto para enseñar zapoteco. Y en 2021 ya iniciamos ya más en forma el curso, y ese es el curso que seguimos haciendo actualmente, que ya ha cambiado mucho, que ha mejorado, que se sigue desarrollando. Pero si te refieres específicamente a ese curso, pues ese curso inició en el 2020, ¿no? Ahora, bueno, tengo otras actividades también. O sea, el curso es uno, pero también pues hago contenido en las redes sociales sobre el zapoteco, con el zapoteco. Y eso también más o menos lo inicié en el 2020, haciendo programas en vivo en YouTube sobre el zapoteco, publicando cosas en Facebook sobre el zapoteco, y ahora actualmente también tengo pues un perfil de Instagram, de TikTok, en Twitter. Y básicamente estoy publicando cosas en las redes sociales sobre el zapoteco, ¿no? Y más o menos también en el 2020. Pero esos tienen como una fecha concreta, ¿no? Pero todo eso que estoy haciendo tiene o sea, tiene un trabajo detrás, de varios años atrás, que he hecho desde muy joven, desde los medios de comunicación, desde la educación y también desde la parte lingüística también. Ay, este, ¿cómo piensas que es la situación de Zapoteco hoy en día? Em, pues yo soy muy pesimista con lo que veo en el zapoteco, ¿no? Porque, o sea, sí es cierto que todavía habemos mucha gente que hablamos zapoteco, pero también veo que en las comunidades la gente no le enseña, o mucha gente no le enseña zapoteco a sus hijos, ¿no? Cuando los niños, sobre todo las parejas jóvenes, cuando nacen sus hijos, les hablan en español todo el tiempo, este, mm, por esta idea que hablábamos al principio, de que si no hablas español, pues no te va a ir bien, o no vas a tener logros en la vida, o que
Si no lo hablas desde niño, no lo vas a aprender bien y ese tipo de cosas, ¿no? Son muchas ideas equivocadas, pero en general, pues actualmente mucha gente no está enseñando el zapoteco a los niños, ¿no? Y también estadísticamente, desde que hay datos, en cada año se está disminuyendo el número de hablantes del zapoteco y de lenguas indígenas en general. Entonces, el panorama es muy pesimista. Si la tendencia no se revierte, la tendencia de la caída en el número de hablantes del zapoteco no se revierte, pues sí existe la posibilidad de que desaparezca el zapoteco, ¿no? De que desaparezca la lengua. Esa es la situación que vivimos. Está desprestigiada la lengua, es menospreciada por los mismos hablantes y en las comunidades la gente también se siente marginada, se siente aislada y lo que quieren en las comunidades es hablar español y no hablar zapoteco, ¿no? Entonces es una situación difícil. La gente no lo enseña a sus hijos, no se enseña en las escuelas, no se enseña en zapoteco en las escuelas, no solo enseñar zapoteco como idioma, sino que pues que la educación sea en zapoteco, ¿no? Y todo eso hace que el zapoteco pierda valor y que tampoco pueda desarrollar más vocabulario. Lo que te decía al principio, ¿no? Si no hablamos de física en zapoteco, no es porque el zapoteco no pueda hacer eso, ¿no? Es porque no existen los espacios para hacer eso. Si tuviéramos una universidad donde la lengua de la enseñanza sea el zapoteco, seguramente estaríamos enseñando derecho, estaríamos enseñando física, matemáticas en zapoteco y estaríamos desarrollando vocabulario para hablar ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso no existe y eso es lamentable porque eso hace que cada día más vaya perdiendo fuerza el zapoteco. Ah, Marcos. Sí. Bueno, la segunda pregunta que le queremos hacer Sí, es, ¿en qué contexto actualmente ocupan los hablantes la lengua? ¿En qué contextos utilizan su lengua? sí, pues bueno, el zapoteco, los ámbitos de uso del zapoteco son limitados, ¿no? Están reducidos. Primero en el contexto familiar. En las casas donde se hablan zapoteco, ¿no? Y segundo, en el contexto comunitario, dentro de la comunidad, en las comunidades donde todavía se habla la lengua. Y, y fuera de eso, se podría hablar de un contexto externo, pero es muy reducido, es muy limitado el uso del zapoteco, ¿no? Se puede, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca habemos hablantes de zapoteco y usamos el zapoteco cuando nos reunimos, cuando nos encontramos, ¿no? O yo, por ejemplo, a veces hablo por teléfono con mi mamá, con mi papá, con mi familia, y solamente en ese contexto uso el zapoteco, pero en general no lo uso. Y pues la lengua con la que interactúo la mayor parte de mi tiempo es el español. Entonces, una es el contexto familiar en la casa, otra es el contexto comunitario. Y el contexto comunitario, pero el contexto un poco informal, por así decirlo, porque, por ejemplo, en la comunidad, pues en las escuelas no se usa el zapoteco, ¿no? Los maestros no hablan zapoteco, no enseñan en zapoteco, no hay educación en zapoteco, ¿no? En Yagavila, por ejemplo, lo que sí veo es que es mi comunidad de origen, lo que sí veo es que, por ejemplo, en las asambleas la gente habla en zapoteco, ¿no? La gente platica, discute en zapoteco, en los tequios también hablan en zapoteco. Ese es un contexto de uso también, ¿no? Un contexto de uso comunitario, pero son contextos reducidos. En contextos académicos no vemos el uso del zapoteco. En contextos laborales también, no, en contextos institucionales tampoco se usa, ¿no? El zapoteco está reducido su uso al ámbito familiar y al ámbito comunitario. Bueno, nuestra siguiente pregunta es si los niños también están aprendiendo o ya solamente es hablado por adultos. Bueno, eso depende mucho de cada comunidad. En el caso de Yagavila, mi comunidad, pues hay niños que siguen aprendiendo zapoteco, hay familias que siguen enseñando a sus hijos el zapoteco. También hay familias que no lo están haciendo, también hay padres que no están enseñando a sus hijos, pero en general yo diría que los niños siguen aprendiendo zapoteco. En el caso de Yagavila en particular,
los, los niños siguen hablando zapoteco, cada vez menos también, eso sí se puede ver, es algo que sí observamos. Cada año o cada generación disminuye el número de niños que siguen hablando zapoteco o que siguen aprendiendo zapoteco, pero sí, sí siguen, sí lo están aprendiendo los niños. Pero insisto, eso depende de cada comunidad, ¿no? Yo estoy tomando como referencia mi comunidad en particular, pero si pensamos en otras comunidades, pues la situación puede ser diferente, ¿no? Puede ser que en otras comunidades ya solamente lo hablan los adultos o solamente los ancianos o puede ser otra situación. Sí, bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿crees que la lengua zapoteca debería enseñarse también en las escuelas? Y pues, ¿por qué? Sí, sí creo que se debería de enseñarse. Em, por un lado, debería de enseñarse el zapoteco como idioma, o sea, como clases de lengua, ¿no? Así como cuando vamos en la escuela, pues en la primaria llevamos español, ¿no? En la secundaria llevamos español, en la prepa, en el bachillerato, taller de lectura y redacción normalmente, ¿no? Pero eso es importante, eso también debería de hacerse con el zapoteco. También debería de enseñar, eso es enseñar zapoteco. Ustedes son estudiantes de idiomas, ¿verdad? De eso. Ajá. Eso es enseñar como lengua materna. Lo que nos enseñan en español en la escuela es español como lengua materna, porque se asume que somos hablantes de español como lengua materna y cuando entramos a la escuela, pues nos dan textos en español, pero eso es enseñanza de lengua como lengua materna, ¿no? Eso también debería de hacerse con el zapoteco, sí, debería de enseñarse zapoteco como lengua materna a los hablantes nativos de zapoteco, pero también en las escuelas se tiene que enseñar zapoteco como segunda lengua, o como lengua extranjera, que no hablantes de zapoteco aprendan a hablar el zapoteco en las escuelas, ¿no? Pero no solo eso, también creo que la escuela debe de estar en zapoteco, debe ser en zapoteco, la educación debe ser en zapoteco. No solamente que llevemos una materia de zapoteco como lengua materna o como segunda lengua, sino que la lengua de la enseñanza sea el zapoteco en las escuelas, que las materias se enseñen en zapoteco, ¿no? Que todo lo que llevamos en la escuela, que se enseñe en zapoteco. Eso. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera podemos darle vida al zapoteco. Solamente de esa manera podemos hacer que tenga valor. Si no logramos eso, el uso del zapoteco se va a quedar reducido al ámbito familiar y comunitario y, y pues el zapoteco tiene que estar en esos espacios, ¿no? Tiene que ser parte de la educación, tiene que ser no solo enseñarse en las escuelas, sino ser la lengua de la educación, el medio de enseñanza, ¿no? Sí, bueno, para nuestra siguiente pregunta queremos saber si la enseñanza, pues, de el zapoteco, con qué metodologías las realiza usted, ¿no? ¿Con qué métodos utiliza usted para enseñar, pues, el zapoteco? Bueno, yo trabajo con la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Mi trabajo se enfoca en eso, mi trabajo de investigación también. Mi investigación está centrada en la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Entonces, pues mis metodologías, mis técnicas, mis estrategias de enseñanza son para enseñar a un hablante, para enseñar el zapoteco a una persona que no habla zapoteco, ¿no? Para enseñar zapoteco a alguien que quiere aprender zapoteco como segunda o tercera lengua, pero no como lengua materna. Entonces, pues esas son cosas diferentes, ¿no? Ustedes saben de eso, ¿no? Como estudiantes de idioma. Una lengua materna, pues se trabaja diferente a la enseñanza de segunda lengua, ¿no? Entonces, pues la metodología que usamos, pues depende de eso. Si te refieres exactamente con qué enfoque trabajamos, pues yo diría que estamos tratando de trabajar con el enfoque comunicativo, con la metodología comunicativa, ¿no? Pero estamos también retomando otras metodologías que muchas veces en la enseñanza de idiomas te lo enseñan como ya parte del pasado, ¿no? Em, pero que son, no sé, el método audiolingual, por ejemplo, ¿no? Pues que consiste en escuchar este tipo de cosas. Entonces lo que hacemos, pues, es aprovechar todas las metodologías que existen
de manera que los estudiantes del zapoteco o los que entran a mi curso de zapoteco puedan desarrollar las habilidades, las cuatro habilidades que se trabajan para aprender un idioma, ¿no? Aprender a escuchar el idioma, hablar el idioma, leer, escribir el idioma. Entonces trabajamos para eso, nos enfocamos en eso, ¿no? Esa es la metodología, pero sí, la metodología está basada o está determinada porque nuestro trabajo es la enseñanza del zapoteco como segunda lengua, Mm. como si fuera lengua extranjera, ¿no? Entonces es como, o sea, mis clases son como cuando uno va a clases de inglés, uno como hablante de español, pues cuando uno va a clases de inglés, ¿no? O clases de otro idioma extranjero, de chino, de japonés, de alemán, lo que quieran, ¿no? Trabajamos de esa manera en la enseñanza del zapoteco. Bien. La siguiente pregunta que le queremos hacer es si le han dado algún tipo de apoyo, alguna institución, alguna persona, pues para continuar con su proyecto y en caso de que sí le hayan dado un apoyo, queremos saber cuál es. No, hasta el momento no he recibido ningún financiamiento para las clases de zapoteco, por ejemplo, ¿no? O para el trabajo que hago en las redes sociales. Es algo que hago, bueno, lo de las redes sociales es algo que hago por amor al arte, ¿no? Porque me gusta el zapoteco y porque, bueno, yo también, yo soy comunicólogo de formación, soy licenciado en comunicación y luego estudié la maestría en lingüística, pero eh, pues bueno, manejo las herramientas de la comunicación y empecé a hacer cosas en las redes sociales con el zapoteco un poco para crear un portafolio de mi trabajo como comunicólogo, ¿no? Para aprender a manejar redes sociales porque es parte de lo que se hace en la comunicación. Entonces, pues básicamente empecé a publicar cosas en las redes sociales, a trabajar las redes sociales para eso pero no tengo no he recibido ningún apoyo económico de ninguna institución para hacer exactamente, para hacer específicamente lo que hago en las redes sociales, ¿no? En las clases de zapoteco tampoco tengo ningún apoyo de ninguna institución gubernamental o pública o privada. Las clases de zapoteco tienen un costo y lo que sí, pasa es que la gente que entra a mis clases de zapoteco, a los cursos, paga por entrar, tiene un costo de inscripción y el dinero que la gente paga es lo que uso para mantener, por ejemplo, tenemos una página web, ¿no? Y eso cuesta, eso hay que pagarlo. Pagamos el hosting, pagamos el dominio y el dinero que la gente paga para entrar al curso, lo usamos para eso. Y también para dar las clases usamos una cuenta profesional de Zoom y con ese dinero que la gente paga para entrar a las clases, pues pagamos eso, ¿no? Pero pues tampoco es que me estoy haciendo rico vendiendo clases de zapoteco, ¿no? Enseñando zapoteco. Más o menos me sale un poco de dinero para invertir en la infraestructura que se requiere para enseñar zapoteco, ¿no? Entonces, los ingresos que tengo del zapoteco tienen que ver con mis clases de zapoteco. Ah, y bueno, ahorita, por ejemplo, en YouTube tengo el canal monetizado, pero pues igual son junto como 100 pesos cada mes, ¿no? O sea, y YouTube te paga cada vez que juntas $100, entonces genero $100 una vez al año y es pues básicamente no es algo como para vivir de eso, ¿no? Pero un apoyo institucional o público-privado, no. Hasta el momento no he tenido eso para los cursos de zapoteco ni para el trabajo que hago en las redes sociales. Sí. Muy bien, muchas gracias por esas preguntas. Continúa mi compañera. Bueno, pues buenas noches. Yo soy Shunashi y es un gusto primero que nada, tenerlo a usted. Su nombre es Raimundo, nos comentó Isa. Ajá. Ajá, estamos, muy agradecidos por su tiempo, por todo lo que ha hecho gracias a, pues, su lengua materna, que es el zapoteco. Y yo le haré unas preguntas acerca de los factores y retos que influyen en su entorno. Ok. Sí, sí, Eh, adelante. La primera pregunta es, ¿qué dificultades enfrenta al promover el zapoteco?
Sí, hay muchas dificultades, hay muchos retos, ¿no? En las redes sociales, pues, bueno, por ejemplo, ahí ahora se ha vuelto muy fácil crear contenido, ¿no? Con un teléfono puedes hacer videos, puedes hacer cosas. En las redes sociales en general, bueno, no es tan difícil la creación de contenido, pero por ejemplo, algo que a mí me gustaría mucho hacer es crear contenido exclusivamente en zapoteco, pero pues las redes sociales no, pues nadie lo ve porque el Facebook o no hablan zapoteco, entonces no saben de qué estás hablando y no, los algoritmos de las redes sociales funcionan así porque sacan la información de las palabras que usas ahí, lo que dice la gente en los videos o la información que tiene una imagen, un texto, pues a partir de eso se lo muestran a la gente, ¿no? Y por eso tiene un público ese tipo de publicaciones. Pero si tú generas una publicación en zapoteco, pues tiene menos alcance porque pues porque el algoritmo no entiende de qué estás hablando, de qué estás diciendo, ¿no? Esa es una dificultad, esa es una limitación, una barrera lingüística en cuanto a la creación de contenido, ¿no? Ok, Ah, entiendo. ajá, y también, pues bueno, para enseñar zapoteco, una dificultad es que pues no hay materiales para enseñar zapoteco, no hay una escuela donde formarse para enseñar zapoteco, ¿no? En las escuelas de idiomas o en las licenciaturas en idioma, normalmente te formas para ser maestro de inglés, maestra de español para extranjeros, o algún otro idioma extranjero, pero no sé cómo es con ustedes, ¿no? En la facultad de ustedes, pero hasta donde sé, no hay ninguna universidad que tenga licenciatura en enseñanza del zapoteco, licenciatura en enseñanza de Mije o de náhuatl, ¿no? Ni siquiera la UNAM ni nada, pues no hay ningún lugar para formarse como maestro de zapoteco. Sí, 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 es algo que comentábamos con nuestra profesora, porque como tal hay demasiada variedad de documentos, de imágenes, de recursos, ya sea de francés, de ruso, de japonés. Sin embargo, cuando se trata de enseñar una lengua materna, no hay, prácticamente no existe. Y ahí en la facultad, nuestra maestra de zapoteco, ella misma crea pues todos sus ¿cómo podría decirlo? Y su material, ¿no? Sus recursos, sus materiales, ajá. Y como tal, sí es una lengua que se lleva como una optativa, disculpa, una lengua adicional. Sí. Y cuando yo apenas iniciaba, en un taller de Mije, pero sí, es un alumno que impartía ese taller y él también sacaba sus mismos materiales, pero sí, te entiendo completamente. Ujú. Y la siguiente pregunta es, ¿el entorno cómo ha afectado en el aprendizaje de la lengua? Pues bueno, eso también está conectado con los materiales, ¿no? Porque también cuando estudiamos un idioma, pues el entorno influye mucho en que podamos aprenderlo, porque, por ejemplo, el inglés, pues está presente en nuestro entorno totalmente, ¿no? Todo el tiempo Sí, oímos inglés algo de inglés en la radio, aunque en nuestro país se habla español, pero oímos inglés en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en el internet. Hay gente que habla inglés en la ciudad y puedes estar oyendo, puedes ir a practicar, ¿no? Pero en el zapoteco, pues eso lo hablamos mucho en mi curso de zapoteco, por ejemplo. Mis estudiantes de zapoteco están limitados a mis clases. O sea, ¿dónde practican? ¿Con quién hablan su zapoteco, no? ¿Con quién practican su zapoteco? No tenemos una forma de estar en contacto con el zapoteco porque pues no hay, a menos que te vayas a una comunidad donde hablen el zapoteco y vivas un proceso de inmersión, pero fuera de eso no hay. Entonces el entorno influye mucho en que puedas aprender o no el zapoteco y en este caso la influencia es un poquito negativa, por así decirlo, porque no tenemos la forma de desarrollar nuestro aprendizaje del idioma. El entorno no nos lo permite, ¿no? Aunque hay hablantes de zapoteco en la ciudad y también son pocos, o está el asunto de las variantes también, porque si están aprendiendo mi variante, a lo mejor
se les va a dificultar con otra variante que puedan encontrar a un hablante, ¿no? Ujú. Sí, sí, entiendo totalmente. Y la siguiente pregunta es, em, ¿influye el estatus en el aprendizaje? ¿El estatus en qué sentido? Em, O sea, su estatus socioeconómico, estatus, no sé. mm, pues en el que usted se encuentra o puede ser como socioeconómico, sociocultural también. Pues bueno, sí, o sea, sí, 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 o sea, si te refieres a las clases sociales, pues sí, ¿no? Eh, Ajá. por- ajá, porque, bueno, yo como les contaba, yo estoy haciendo curso de zapoteco, pero la gente paga para entrar, ¿no? Entonces, la gente que entra es porque tiene un poco de poder adquisitivo. Y el curso no es caro, es muy, muy, muy económico y muy accesible, pero aún así puede haber gente que ese costo sea elevado para esa persona, ¿no? Que tiene que decidir entre comer o gastar en otras prioridades o ir a un curso de zapoteco, ¿no? Em, por ejemplo, el curso que acabamos de iniciar cuesta 700 pesos. Son 20 clases, es muy, muy barato, pues son como menos de 40 pesos por clase, si lo ves así, ¿no? Es un costo simbólico en realidad. No sé cuánto cuesta un curso de idiomas en la facultad de ustedes, por ejemplo. Yo estudié la maestría en Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara, un curso al semestre costaba 2,000 pesos de idiomas, ¿no? 2,000 pesos y eso porque está subsidiado. O sea, la universidad tiene recursos, ¿no? Y lo que cobran es poco porque está subsidiado. Pero un curso en una escuela particular cuesta como 10,000 pesos porque ahí no está subsidiado, ¿no? En un semestre. Entonces, es un curso, o sea, mi curso es muy barato, muy accesible, pero aún así puede ser difícil para la gente entrar, ¿no? Entonces sí influye el estatus socioeconómico porque como es un curso que se paga, entonces entras y tienes las posibilidades para pagar. Tenemos algunas becas, hemos buscado alguna forma de que entre otras personas que tienen dificultades económicas, pero pues como es un curso que no tiene ningún financiamiento, pues sí lamentablemente está limitado a personas que puedan costear la inscripción. Ah, ok. Pues sí, sí está relativamente barato porque normalmente ahí en la facultad ofrecen cursos como de 1.500 a 1.800, pero sí, está muy bien. Y ¿usted tendrá alguna página en la que podamos seguirlo? Sí, tengo una página en Facebook, se llama este, Winnie Rita, ahí sí lo pueden buscar, les voy a escribir en el chat. Se escribe Como B. aparece en su usuario acá. Exacto, así como está en mi, Ah, ok. así ya, ya, así, con eso. Bueno, tengo un perfil en todas las redes sociales. Tengo una página de Facebook, tengo una cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok, tengo un canal de YouTube también, también como Bunirriza, y Ok. tengo un perfil de Twitter, y tengo una página web también. La página web se llama zapotecosritza.com. Este, Ujú. y ahí pueden también encontrar algunas cosas, artículos y cositas que hemos escrito sobre el zapoteco, ¿no? Y pues principalmente en YouTube hay mucho material, hay muchos videos sobre el zapoteco. Ujú. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo afectan las distintas formas de pensar de la misma comunidad al aprendizaje? Bueno, eso es una pregunta difícil de resolver porque mi trabajo no, o sea, mi trabajo con el zapoteco no es un trabajo comunitario, no es un proyecto comunitario, es un trabajo personal, es un trabajo independiente, digamos, es algo particular, ¿no? O sea, Ujú. yo no lo hago en nombre de la comunidad o a nombre de la comunidad, pues siempre menciono mi comunidad porque soy de ahí, ¿no? Es mi comunidad de origen y esa es el zapoteco que yo hablo, es el zapoteco que se habla ahí en la comunidad. Pero no es mi trabajo con el zapoteco no es un proyecto comunitario, pues no,
es una iniciativa privada, por así decirlo, es algo muy personal, es algo mío, es algo independiente. Entonces, la forma de pensar de la comunidad, em, pues no sé, lo único que puedo decir es que el zapoteco pues también expresa pensamientos y formas de vida, ¿no? Eso sí, se retoma en el curso de zapoteco, ¿no? Este, la, la forma de pensar, de vivir de la comunidad también se expresa en lo que aprendemos a hablar al aprender zapoteco. Ujú. Sí, 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 entiendo. Este, eh, pues sí, mi abuelito habla igual zapoteco, pero es de la variante del Istmo. Y sí, él me ha platicado demasiadas cosas. Lamentablemente yo no sé zapoteco. Sí quise aprender, pero como tal no tuvo mi abuelito tiempo de poder enseñarme. Y también él me comentaba de todo eh, la discriminación, por así decirlo, de lo que pasaba ahí en su contexto. Y pues, sí, me gustaría hacerle la siguiente pregunta, si usted ha notado discriminación hacia quienes hablan zapoteco y cómo se enfrenta a eso. Ah, ¿nos da tiempo de responder o volvemos a entrar? Veo que me mandaron otro enlace, me parece. Yo creo que ya vamos a Ah, cambiar de reunión porque ya no hay tiempo y necesito todavía de guardar la grabación que ya llevamos. pues en la siguiente me Ahorita contesta mejor. cerramos la sesión y ahorita pues estaremos muy agradecidos de que nos conteste. Está bien, está bien. Entonces ahorita nos vemos de nuevo. Ok, Va, va. Ahora sí, perfecto, podemos continuar como seguíamos. ok, Ajá, le voy a repetir la pregunta. adelante. ¿Ha notado discriminación hacia quienes hablan zapoteco y cómo enfrenta eso? Sí, bueno, pues los zapotecos, como todos los pueblos indígenas, pues han sido víctimas de un racismo estructural, sistemático, institucional, durante, a lo largo de la historia, durante los últimos 5 siglos, ¿no? Y eso también pues se ha vivido en mi comunidad, en la región y en todos lados, ¿no? Em, pues, la discriminación se refleja en diferentes aspectos. Hay discriminación directamente a las personas y por otras personas, ¿no? Como la burla, el desprecio. Por ejemplo, bueno, a mí, en lo particular, en mi experiencia, por ejemplo, muchas veces, antes, cuando era muy chico, cuando salí de mi comunidad para estudiar el bachillerato, por ejemplo, ¿no? Pues llegué a escuchar muchas veces que la gente me decía que es una falta de respeto hablar zapoteco cuando la gente no entiende. Es una idea muy, muy arraigada en la gente, ¿no? Pero eso no es cierto, pues no. O, por ejemplo, cuando hay muchas expresiones que reflejan la discriminación también, ¿no? Por ejemplo, cuando publico algo en zapoteco en las redes sociales, nunca falta alguien que ponga la tuya por si acaso. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea de que si alguien está hablando en un idioma que no entendemos, es porque nos está hablando mal, pero es porque está hablando mal de nosotros o porque nos está mentando la madre, ¿no? Entonces automáticamente hay gente que dice, no, pues la tuya, por si acaso. Eso es reflejo de una discriminación, de una idea em, falsa de lo que es hablar un idioma, ¿no? Porque eso lo hacemos cuando se trata de lenguas indígenas. Cuando alguien publica algo en inglés en sus redes sociales, por ejemplo, no veo a alguien diciendo la tuya, por si acaso, ¿no? Eso es una percepción que le da le da valor a una lengua y le quita valor a otra, ¿no? Entonces, cuando tú haces algo en zapoteco, aparece gente diciendo la tuya por si acaso, pero solo porque es una lengua indígena. Cuando alguien publica algo en una lengua europea, por ejemplo, nadie dice eso, ¿no? Lo mismo pasa con esta idea que te decía de la gente que dice, no, es que es una falta de respeto hablar zapoteco cuando la gente no te entiende, o cualquier otra lengua indígena. Pero cuando se trata de alguien, de gringos hablando inglés o extranjeros hablando una lengua europea o una lengua dominante, pues la gente no se manifiesta esa actitud, no se manifiesta
esa forma de pensar, ¿no? Solamente se manifiesta cuando se trata de lenguas indígenas. Esa es una forma de discriminación y hay muchas otras. Hay muchas otras y ¿cómo se enfrenta a eso? Pues con información, educando a la gente con educación, cambiando esa percepción, pero es algo que lleva tiempo también, ¿no? Y, y creo que ahí las escuelas tienen mucho que hacer también, ¿no? Para concientizar a la gente, porque fueron las escuelas también las que crearon ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en el Estado mexicano, en su afán de exterminio de las lenguas indígenas, pues creó todo un proceso de racismo estructural, ¿no? Que se introdujo en la población a través de las escuelas, a través de las instituciones, a través de los medios de comunicación y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a revertir eso? Pues a través de las mismas instituciones que lo han creado, ¿no? A través de las escuelas, de los medios de comunicación y de todos los actores posibles que puedan participar en eso, ¿no? Ujú. Mm, entiendo, entiendo. Y sí, deberían de haber en las escuelas como tal esa, ¿cómo se podría decir? Ese interés por las lenguas maternas, deberían de implementarlas más en sus programas. Y sí, conozco varias personas de Juchitán que ahí igual hablan el zapoteco del Istmo, donde bueno, principalmente a los niños les hacen mucha burla por lo que es su lengua uno, no pueden hablar como tal muy bien al español, por lo que ya se acostumbraron a tal lengua. Mm. Y sí, donde quiera se va a ver esta discriminación y lo que deberíamos de hacer es, pues sí, mm, como que cambiar ese chip a esas personas que pues sí están discriminando, algo que no deberían. Ujú, ujú. Y, Y es- y ujú. sí, mi compañera le hará las siguientes preguntas. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, ay, disculpe si me veo algo trabado o algo así, es que mi internet está un poco lento, pero pues primero que nada, buenas noches. Pues agradecemos mucho el tiempo que nos está brindando y pues a responder todas nuestras dudas. Pues básicamente usted ahorita nos estaba comentando acerca de los medios que utiliza para difundir el zapoteco. Ujú. ¿Usted realmente ha visto resultados? Mencionaba también acerca del algoritmo. Entonces, creo que es algo que dificulta el llegar a las personas y también el mostrar el interés. Sí, sí, pues sí dificulta, ¿no? Pero bueno, también tiene ahí, por ejemplo, pues si la mayor parte del contenido que hacemos es en español, ¿no? Entonces eso también ayuda a llegarle a personas también, ¿no? Pero si lo hiciéramos solo en zapoteco, sí sería muy difícil. A veces, o sea, idealmente, yo quisiera hacer videos hablando en zapoteco sin subtítulos en español, porque, porque quiero hacer material para la gente que habla zapoteco, ¿no? Pero pues eso pues probablemente no tendría mucha difusión porque el algoritmo no entendería de qué va, ¿no? Y también, pues, bueno, yo tengo un conflicto con los materiales bilingües. Generalmente en las escuelas se promueve mucho la creación de textos bilingües, videos bilingües con subtítulos en español. Y yo soy de la idea de que tenemos que hacer materiales monolingües en zapoteco. No porque el bilingüismo sea malo, sino porque cuando hacemos cosas bilingües, pues normalmente la gente se va con lo que está en español, ¿no? Y también lo que estamos haciendo es que estamos usando el español para legitimar el zapoteco y el zapoteco debería de existir por sí mismo, de ser por sí mismo, ¿no? Esa es mi idea, pero bueno, es muy difícil en este contexto lograr eso, ¿no? Sí se puede, esa es mi apuesta a largo plazo y también idealmente sí me gustaría hacer cosas así, ¿no? Tengo algunos videos en YouTube, por ejemplo, donde todo el video hablo en zapoteco, sin subtítulos en español. Y pues sí han tenido algo de vistas, pero no como,
otros videos donde solamente hablo en español, ¿no? Ujú. Ok, entiendo. Hace rato igual comentaba acerca del curso Sí. que usted emplea. La verdad, a mí el costo se me hizo, pues la verdad, muy justo. Incluso siento que es injusto para usted debido a todo el esfuerzo que hace por crear ese material didáctico. Como usted comentaba, igual nosotros analizábamos en clases. A veces, bueno, naturalmente en lenguas así originarias como es el zapoteco, el mixteco, el mije, hay muy pocas herramientas las cuales se pueden emplear. Realmente, pues no hay casi nada. Al contrario del inglés, que en todo momento podemos ver algo, poner subtítulos o incluso verlo en el idioma del inglés o idiomas que realmente están en todo tipo del continente. Pero pues, por ejemplo, con el zapoteco no pasa lo mismo. Mm. Entonces, en cuanto a su curso, la verdad es algo que requiere esfuerzo, requiere tiempo y la verdad pues lo felicitamos mucho por tener esa iniciativa y pues por no ver tanto por sus intereses, porque la mayoría de las personas o incluso de los que generan cursos como es el inglés, pues básicamente van más que nada por los intereses propios, ¿no? Y usted veo que va más ligado porque se preserve esa lengua y porque está muy adecuado o muy arraigado a sus intereses personales. Entonces es algo que igual es importante pues felicitarle, encomiarle por el gran esfuerzo que hace por poner, aunque sea su granito de arena, por preservar esta lengua. En cuanto a otro punto, ¿qué papel juega la tecnología en la difusión del zapoteco hoy día? Bueno, la tecnología pues es lo de hoy, ¿no? Y muchas veces también un prejuicio que tiene la gente es que las lenguas indígenas son lenguas arcaicas, son lenguas viejas que no sirven para lo contemporáneo. Y, pero, pero no es cierto, pues, el zapoteco puede hacer programación, ¿no? Pues no se hace programación en zapoteco. Volvemos a lo que comentaba al principio, no porque el zapoteco no pueda hacer programación, ¿no? Sino porque no existen las condiciones, las herramientas, los espacios para que se haga programación en zapoteco, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología es súper importante y hay que usarla con el zapoteco, ¿no? Eso es un poco también la motivación, volviendo a la pregunta del principio, también en parte mi motivación para hacer lo que hago en las redes sociales y con el curso de zapoteco es precisamente eso, que el zapoteco tiene que tener presencia en las redes sociales, en el internet, tiene que aprovechar la tecnología, ¿no? No, también tenemos ese prejuicio de repente imaginamos que el zapoteco es algo que habla la gente que está allá en el cerro, trabajando en el campo, la lengua que es una lengua que solo sirve para eso, ¿no? Pero no, un profesional puede estar sentado frente a su computadora hablando en zapoteco, haciendo su trabajo en zapoteco y un profesional de todas las áreas, no solamente un estudiante de idiomas o un estudiante de lingüística, cualquier profesional de cualquier área puede usar el zapoteco en la tecnología, ¿no? Pueden hablar bueno, escribir en su teléfono con el zapoteco, se puede hacer contenido para las redes sociales, se puede poner el zapoteco en internet. Entonces, pues la tecnología es lo de hoy y hay que aprovecharla, hay que poner el zapoteco ahí, ¿no? Hay que hacer que la tecnología hable zapoteco también, ¿no? Hay personas que también están trabajando proyectos de programación en zapoteco, de entrenar modelos de IA, ¿no? De inteligencia artificial
en zapoteco o en otras lenguas indígenas, y eso es importante hacerlo, porque nuestra lengua no es una lengua limitada a la comunidad o al campo o a un contexto específico. Es una lengua que puede hacer todo lo que hace cualquier lengua del mundo, ¿no? Sí, la verdad, en eso tiene razón. E incluso he escuchado que a veces dicen que el saber una lengua originaria a veces aporta para la pronunciación al momento de querer aprender, por ejemplo, el inglés. La fluidez al pronunciarlo es un aporte que se brinda y es que realmente el aprender ese tipo de lenguas es algo que también destaca, por así decirlo, la presencia, ¿no? La Mm. esencia misma del zapoteco. Y es muy bonito y pues como usted igual lo comentaba, lastimosamente hoy día existen muchos prejuicios, e Sí. incluso en la actualidad, ¿no? Que se ve que hemos tenido grandes avances en muchas otras cosas, en la tecnología, en la medicina, pero aún sigue radicando, bueno, sigue ahí el constante pensamiento de que el saber una lengua como es el zapoteco, pues en vez de atribuir, pues es como que va atrasando a la persona o incluso hasta llega a sentir vergüenza por Mm. saber esas lenguas. Entonces es muy triste realmente el que no se valore como realmente tienen que ser valoradas, porque son, cuando uno los escucha, no, uno a simple estancia, pues no sabe lo que dicen, pero al valorarlas Mm. y al tener ese interés por querer conocer un poquito más de ellas, también es un aporte porque se siga preservando. Y ahora, una pregunta más ligada a usted en lo personal. ¿Cómo se siente al aportar a la preservación de esta lengua? Bueno, pues me da mucha satisfacción poder hacer lo que hago y pues puedo, por ejemplo, bueno, lo que hago en las redes sociales aporta a los hablantes de zapoteco, pero también mi trabajo como maestro de zapoteco o en la enseñanza del zapoteco como segunda lengua, también es un aporte para el desarrollo de la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Como les mencionaba, pues no existe curso de zapoteco. Hay algunas personas que lo hacen, algunos, pero es muy poco, ¿no? ¿No? En la UAPJO hay un curso de zapoteco. Me parece que en la Salle también tienen un programa de zapoteco. Y nada más, y algunas personas que están dan clases así de vez en cuando, ¿no? Eh, y pues bueno, para mí, mi aporte, más importante sería eso, el explorar la enseñanza del zapoteo como segunda lengua, desarrollar técnicas, estrategias, metodologías para enseñar el zapoteo como segunda lengua. Y eso me da pues una satisfacción en lo personal porque, porque pues puedo aportar algo a otras personas que quieran enseñar zapoteco, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que están aprendiendo idiomas, por ejemplo, a lo mejor después quieren enseñar una lengua originaria y pues ya hay un trabajo hecho por alguien más que les puede servir de base para empezar y continuar todo ese trabajo, ¿no? Y seguir mejorando la enseñanza del zapoteco, ¿no? Porque pues el inglés actualmente es la lengua que más se enseña en el mundo como segunda lengua, ¿no? Que más gente aprende como segunda lengua. Pero, y pues bueno, está muy desarrollada su enseñanza como segunda lengua, pero pues es una lengua que lleva años y años y siglos enseñándose como segunda lengua, muchísima gente trabajando. Y por eso hay tantos materiales en inglés disponibles en el internet, porque hay tanta gente haciendo materiales, hay tanta gente a lo largo de los años que ha hecho cosas. Entonces, pues, para mí sería una satisfacción poder aportar un poco de mi trabajo para otras personas que
que quieran también trabajar con su lengua originaria o con el zapoteco. Ok, gracias. Y en cuanto, por ejemplo, a su curso, Ujú. a mí me surge esta duda de, eh, usted no llega, o sea, desde el punto uno, desde el inicio hablando en zapoteco, sino conforme va pasando el tiempo, va hablando zapoteco o no lo incrementa así como en su totalidad en las clases. Bueno, a veces hablo completamente zapoteco, pero normalmente hablo en español, porque pues son personas que no hablan nada de zapoteco, ¿no? Entran personas que no hablan. O algunos que tienen algunas nociones, a veces entran personas que sus papás hablan zapoteco y más o menos entienden, ¿no? Pero sí, mis clases pues son en español y poco a poco vamos desarrollando habilidades en zapoteco. Pero hasta el momento no, o sea, todavía no tengo estudiantes que hayan logrado hablar zapoteco, ¿no? Con los que yo pueda hablar en zapoteco. Porque, pues, por ejemplo, cuando tomas clases de inglés, pues bueno, se supone que hay un nivel donde ya llegas y puedes, el maestro ya te da la clase en inglés y hablas con el maestro en inglés y todo, ¿no? En nuestro caso, no. Por varias razones, pero ahorita solamente tenemos 3 niveles. Tenemos el nivel uno que se llama curso básico, tenemos luego el curso de Zapoteco 2 y curso de Zapoteco 3. Pero los que están en el 3 todavía no hablan zapoteco, o sea, en, seguimos en el nivel básico, ¿no? Si lo vemos desde el marco común europeo de referencia para la enseñanza de idiomas, pues mi curso sigue estando en el A1. Los estudiantes que tengo están en el A1, ¿no? Y pues el sueño es llegar algún día a tener cursos de A2, de B1, B2, de C1, C2, y ya en ese nivel de C1, C2, probablemente ya la clase sería completamente en zapoteco. Al menos ese es el sueño, ¿no? O esa es cómo se pinta la enseñanza de idiomas, ¿no? Pero ya un estudiante con un nivel B2 de inglés, por ejemplo, ya pues ya tiene bastante comprensión, ya puede hablar fluido el inglés, ¿no? Y puede tomar clases de inglés en inglés y completamente en la lengua, ¿no? Eso también es posible en zapoteco, pero no sé si algún día lo logremos porque hay muchas dificultades, muchos retos para la enseñanza del zapoteco, ¿no? Hasta ahora seguimos en el nivel A1. Tenemos 3 niveles, pero seguimos en el A1. El sueño es llegar a más niveles de manera que la gente que entre a mi curso de zapoteco algún día aprenda a hablar realmente el zapoteco, ¿no? Pero por el momento todavía no, todavía estamos empezando. Sí, me imagino que, pues en sí ha de ser muy difícil el enseñar el zapoteco, ya que pues son lenguas muy complejas. No Mm. es como el inglés. Incluso se podría, por así decirlo, comparar como el aprender ruso o el aprender ese tipo de lenguas que ya no tienen como que tanto, tantas cosas en común con el español. Ujú. Sí, 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 es así. Y también el problema es que, pues, ¿dónde aprendes a enseñar zapoteco, no? Porque, o sea, yo estoy empezando de cero. Yo empecé hace 5 años, me aventé hacia el vacío y a ver qué pasa, ¿no? Afortunadamente hubo gente que respondió, que le interesó la idea. Y yo siempre cuando a la gente que entra a los cursos les digo, pues es que gracias a ustedes yo estoy aprendiendo a enseñar zapoteco, ¿no? Porque ustedes hacen posible que exista un espacio donde yo puedo sentarme a explicar cosas del zapoteco. Y gracias a la gente que paga por el curso, y yo puedo generar materiales didácticos, yo puedo, o sea, si no existiera eso, pues no tendría materiales también, ¿no? Pero es algo que hemos ido creando sobre la marcha, con el paso del tiempo. Porque, pues, si quieres enseñar zapoteco, no es que puedas ir a la proveedora y comprar una guía para enseñar zapoteco, ¿no? Lo que sí puedes hacer si quieres enseñar inglés o español para extranjeros, aunque no tengas una formación en enseñanza de idiomas, puedes ir a una librería a comprar un libro de español para extranjeros, una guía del maestro, y con eso puedes vivir enseñando español para extranjeros o enseñar inglés, ¿no? En zapoteco, ¿no? O sea, ¿dónde compras una guía para enseñar zapoteco en tu variante, en la variante de tu comunidad?
tus alumnos dónde compran un libro para seguir tu curso, ¿no? Entonces sí, sí, es muy complicado. Y aparte de que es un idioma muy distinto al español, ¿no? También, ¿dónde, o sea, dónde aprendes sobre la gramática del zapoteco, todo el asunto de la lingüística del zapoteco, ¿no? Ujú. Sí, la verdad conlleva muchas dificultades, pero es bueno que usted haya tenido esa iniciativa, aún sin, pues, el arriesgarse y tener, pues, esa, ese valor para, pues, igual el enseñar el zapoteco. Yo me imagino que mayormente sus alumnos son jóvenes. Ujú. Sí, entonces, pues ya para concluyendo acá, ¿qué mensaje le daría a todas las nuevas generaciones sobre el zapoteco? Pues que hablen zapoteco, los jóvenes, que hablen zapoteco, si lo hablan, que lo enseñen, si quieren tener hijos, cuando tengan hijos, que lo enseñen a sus hijos. Si no lo hablan, que aprendan, que busquen la forma. No es imposible, es muy difícil aprender zapoteco. No, no tanto porque sea una lengua difícil. Todas las lenguas son difíciles de aprender de alguna manera, ¿no? Hay lenguas que son difíciles en su pronunciación, otras en su gramática, otras en su sintaxis, otras en su, no sé, en su vocabulario, tienen mucho vocabulario, etcétera, ¿no? Todas las lenguas son difíciles de aprender. eh, el problema con el zapoteco es eso, la carencia de materiales, la carencia de cursos, de escuelas, donde te metes a aprender zapoteco. Pero pues yo quiero invitar a la gente, jóvenes y no tan jóvenes, niños y toda la gente en general, pues que si hablan zapoteco, que lo hablen y que si tienen hijos, que le hablen a sus hijos en zapoteco, ¿no? Em, Porque después es muy difícil aprender, pero los que quieren aprender, pues no se desanimen. Si es posible, es un camino muy largo, llevará mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero sí es posible. Y si eres hablante de herencia, si tu mamá lo habla, pero ya no lo aprendiste, o tu papá lo habla, o tus abuelos lo hablan, todavía también tienes aún más, más posibilidades, porque tienes ahí alguien con quien, aprender, con quien practicar, ¿no? Y pues bueno, esa sería mi invitación. Hablen zapoteco los que lo saben hablar, háblenle a los hijos si quieren tener hijos. No, no me gusta decir enséñenle a sus hijos porque más bien lo que hay que hacer es hablarle a los hijos desde bebés, ¿no? O sea, hablarles en la lengua, ¿no? No es un proceso de enseñanza, simplemente hablarles en la lengua, ¿no? Ya cuando pues ya cuando ya hablas una lengua y te dicen, te voy a enseñar zapoteco, pues ya es muy difícil lograrlo porque ya adquiriste una lengua, ¿no? Pero hablen en zapoteco, hablen a los niños en zapoteco. Si ven un bebé, háblenle en zapoteco también, porque los niños pueden aprender muy rápido un idioma, ¿no? Y si no lo hablan o si entienden pero no hablan, igual busquen la forma de aprender, de practicar el zapoteco. Hay casos exitosos donde hay gente que lo ha logrado, ¿no? Hay, Decíamos que no está muy desarrollada la enseñanza del zapoteco como segunda lengua, pero también hay casos de gente que ha aprendido a hablar zapoteco y muchos extranjeros, por ejemplo, que han ido a las comunidades. En mi región ha habido sacerdotes extranjeros que llegaron a vivir a la comunidad y aprendieron a hablar el zapoteco, o en otras comunidades y en otras lenguas también, ¿no? Porque se fueron a vivir ahí. Ahora yo estoy dando clases y también sabemos que se puede aprender una lengua tomando clases, ¿no? Pero la gente que tiene la oportunidad de irse a vivir a una comunidad, pues si lo puede aprender, pues mejor, ¿no? Entonces, si no lo hablan, apréndanlo. Si lo hablan, pues úsenlo y si quieren tener hijos, háblenle a los niños en zapoteco. Sí, pues esa es una excelente exhortación y pues ojalá que se siga implementando y que pues muchas personitas igual sigan poniendo su granito de arena. Agradecemos mucho el que usted pues se siga esforzando por atribuir a la lengua y pues igual por su tiempo en esta entrevista que la verdad nos brindó mucha información que nos va a ser muy útil y pues igual muchas gracias por todo su tiempo.
Sí. Al contrario, gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias. Sí, Gracias, gracias. estamos muy agradecidos con usted que nos haya brindado un poco de su tiempo para responder pues estas preguntas y ayudarnos con estas cuestiones que son muy importantes para lo que es la preservación de una lengua que pues la verdad sí forma parte de lo que es la identidad de nuestro país y de nuestro estado. Así que yo pienso que usted debería seguir haciendo lo que hace porque más personas como usted son las que cambian al mundo. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Tengo unos videos donde hablo de eso también, si quieren se los paso, en mi canal de YouTube. Ujú. Donde hablo cosas similares a lo que platicamos aquí. Igual les puedo mandar los videos y a lo mejor les refuerza algo de lo que querían preguntar, ¿no? Y Este, muchas gracias Pues, a Isa y a usted por darnos la oportunidad de entrevistarlo y conocer más sobre su variante de Zapoteco de Sierra Norte. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ah, bueno, y si pueden compartirme el video, igual me gustaría tener una copia para, Claro, claro. para claro, de mis... hecho, tengo pensado de hecho subirlo a a un canal de YouTube Ah, y ya bueno, está, después se lo mandamos. Le sí, mando este sí. video a Isa y que Isa se lo comparta a usted para que pues puedan tenerlo también a su disposición. Muy bien, adelante. Entonces ahí me lo pasan más. Sí, 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 Ok, muchas gracias, fue un mismo se lo gusto. comparto. Fue un Gracias, gusto. buenas Fue un noches. gusto, la verdad, muy Yes. grande estar con usted. Igual, igual, para mí también un gusto. Adiós, Muy bien. Mucho Adiós. Adiós. gusto. adiós, gracias.